Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ya. Vamos a avanzar un poco. eh, las notas de los segundos certámenes seguramente van a estar publicadas esta semana. Estoy corrigiendo, estoy avanzando, no he terminado todavía, porque son bastantes los certámenes, de manera que espero poder entregárselos durante el curso de la semana para que estén publicados, ¿ah? Cualquier cosa que se comunique conmigo, sino también la delegada. Así que ahí vamos a estar en contacto por esa materia y obviamente que en la próxima clase lo vamos a comentar y a revisar. Lo que no tengo claro es la fecha de nuestro examen. ¿Ustedes la saben ya? El 7 de julio. Ya, sí, sí me habían dicho que era la primera semana. Ya, entonces vamos a tratar de avanzar un poquito para terminar o estudiar lo fundamental de los tribunales, que me interesa, digamos, que ustedes también estén en conocimiento sobre todo de la forma y la materia como la estamos eh, o cómo la vamos a evaluar también para los efectos, digamos, de que el estudio de los tribunales ustedes tengan claro que hay que tener una noción de la idea de lo que es el tribunal, el concepto, sus características, su forma de funcionar y las reglas de competencia fundamentalmente, ¿eh? Entonces va a ser distinto lo que ocurre en un tribunal unipersonal de aquello que ocurre en un tribunal colegiado. Y los tribunales especiales los vamos a señalar, como su nombre lo indica, de manera especial, pero no lo vamos a analizar en profundidad nosotros. Ni los tribunales de familia, ni los juzgados del trabajo, porque después se ven también cuando estudian estas asignaturas. En términos generales, vamos a hacer alguna referencia a ellos, digamos, como tribunales especiales, ¿sí? Y ellos tienen, digamos, los tribunales especiales, una organización similar, lo mismo que los tribunales en materia penal, como ya señalamos ayer, los juzgados de garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Brevemente, entonces, lo que dice relación con los tribunales de familia. Si ustedes analizan me voy a remitir básicamente aquí al PowerPoint que tienen ustedes, digamos, y en la diapositiva 46 está la referencia general. En primer lugar, como si son tribunales especiales, hay una característica fundamental. Los tribunales especiales están regulados en leyes especiales. La ley que regula los tribunales de familia es la ley 19.968. Y esta ley creó una serie de nuevos tribunales en Chile, fundamentalmente en ciudades o asiento de corte o capital de provincia. Eso es lo primero que se hace. Se crearon una serie de nuevos tribunales. No en todas las comunas existen tribunales de familia. Y adicionalmente se le otorgó competencia en asuntos de familia a los juzgados de letra y a ciertos juzgados de letra. ¿Cuáles juzgados de letra? Los que conservaron la competencia común. Por ejemplo, como se indica ahí, el juzgado de letras de Cabrero, el juzgado de letras de Santa Juana, el juzgado de letras de Nacimiento, el juzgado de letras de Mulchen, etcétera, y muchos otros juzgados de letras. ¿Qué ocurre con eso?
que el juez civil, que dijimos nosotros cuando vimos la competencia de los tribunales, los jueces civiles tienen competencia común, decían. Entonces, como estos jueces mantienen esa competencia común, significa que ellos van a conocer de toda clase de asuntos, refiriéndose en el ámbito civil, también en materia de familia fundamentalmente. Vamos a ver el esquema o la organización como tribunales o la estructura orgánica. Si ustedes ven, digamos, esa estructura orgánica en la diapositiva 47, se ve ahí la estructura que tienen estos juzgados de familia. Hay un juez presidente, están los jueces de familia, que son, no tengo el número en Concepción, pero obviamente que son varios los jueces de familia en Concepción. Y paralelamente tenemos la figura del administrador, que ya se creó en los tribunales especiales y también en los tribunales en materia penal, como ya vimos. Hoy día no tenemos el secretario abogado, sino que tenemos la figura del administrador, y esta figura del administrador obedece a un profesional distinto, ya no se requiere que sea abogado, pero sigue teniendo las características de ministro de fe. Importante la estructura de los juzgados de familia. ¿Por qué? Porque con ello se incorpora una nueva organización que dice relación con el consejo técnico. Los juzgados de familia tienen un consejo técnico, obviamente que son los encargados de ver, visualizar, estudiar con asistentes sociales y otros profesionales los problemas en general que tienen eh, los niños en relación a la relación con sus padres, etcétera. De manera que en todos los tribunales de familia que fueron creados, se creó esta figura entonces del consejero técnico. En cuanto a la organización, es similar. Ven ustedes que tenemos dentro de las, se organiza igual en unidades administrativas. Tenemos la sala, administración de causas, atención de público y mediación. También ahí entra otra figura en los tribunales de familia. Hoy día existe la figura del mediador. El mediador actúa fuera del ámbito judicial. A veces hay procedimientos que por ley requieren, antes de presentarse las demandas correspondientes, que se utilice la figura del mediador. Servicio y cumplimiento. Entonces, ustedes ven ahí, digamos, la estructura orgánica, organizativa, digamos, de los tribunales de familia. Básicamente tienen una estructura similar a los tribunales especiales. Les insisto que en el caso de los jueces de familia entra la figura del consejero técnico, que difiere, digamos, de lo que ocurría en los tribunales en materia penal. En cuanto a la competencia de los tribunales de familia, ello está señalado en el artículo 8. Primero, hay una importante competencia que dice relación con las causas relativas a los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ejemplo, obviamente que están a cargo de todo lo que dice relación con el cuidado personal de los niños y adolescentes, el derecho y deber de mantener la relación directa y regular con el menor, de sus padres eventualmente, si viven ellos separados, el ejercicio, la suspensión y la pérdida de la patria potestad, que es el conjunto de derechos que la ley le otorga a los padres, al padre, a la madre, en relación con los hijos, en cuanto a la emancipación, etcétera. De manera que todas las conductas relativas y que digan relación con los intereses del niño, niñas y adolescentes, está en conocimiento de estos tribunales de familia. Antes habían algunas de estas materias que estaban entregadas a los juzgados de letra. Hoy día todas estas materias se regulan en relación a la ley 19.968 en los tribunales de familia. Bueno, hay una serie de otras causas. En general a mí me interesa que ustedes tengan conocimiento de que se divide, por un lado, la competencia, primero, en cuanto a las cuestiones específicas que dicen relación con la situación de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, causas relativas a maltrato, autorización o salidas de los niños,
derechos vulnerados de los niños, niñas, adolescentes, de manera tal que obviamente que esta es una figura que se utiliza mucho. Todas las medidas de protección, conforme al artículo 30 de la Ley de Menores, que deben regularse también en sede judicial y en los juzgados. Entonces, por un lado tenemos todas las competencias que dice relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, las cuestiones relativas al derecho de alimentos de ellos. También es un derecho fundamental. En tercer lugar, todas las materias que dicen relación con el matrimonio. La posibilidad de contraer matrimonio, asuntos que se susciten entre los cónyuges relativos a todo el régimen patrimonial del matrimonio, los bienes familiares, las acciones de separación, de nulidad, de divorcio. Piensen ustedes la cantidad de materia entonces que deben ver estos tribunales de familia, y obviamente que eso implica que exista mucha carga laboral respecto de estos juzgados porque son muy amplias las materias. No solo se ven las acciones de los niños, de las niñas, sino que también se ve todo lo relacionado con los derechos de alimentos, todo con el régimen patrimonial habido durante el matrimonio, y adicionalmente todas las acciones de divorcio, separación y compensación de bienes, en el evento que exista compensación de bienes. Todas esas materias son de competencia entonces de los tribunales de familia. Adicionalmente, las acciones de filiación, que también son importantes cuando se establecen, digamos, acciones tendientes a acreditar el vínculo, la filiación que existe de un menor con un padre, reconocimientos de paternidad, etcétera, procedimientos de adopción, como ven ustedes, asuntos que regula la ley de adopción, asuntos de la responsabilidad penal en los adolescentes. Hoy día sabemos que los adolescentes tienen responsabilidad penal ya no solo con la mayoría de edad, sino que a contar ya de los 14, 16 años, de manera entonces que todas estas cuestiones son reguladas en los tribunales de familia. Y otra materia muy importante, que también está indicada, por ejemplo, si vamos a la lámina 52, ustedes van a ver ahí que las cuestiones que digan relación con la violencia intrafamiliar. Grave problema que hoy día se ve de manera regular en los tribunales de familia. Todos los actos que dicen relación con la violencia familiar están regulados en la ley de familia, de manera que ellos son de conocimiento de estos tribunales y están establecidos en el artículo 8, número 16, todo lo que diga relación con la violencia intrafamiliar. Entonces, en términos generales, desde el punto de vista de nuestro curso, ustedes solo deben saber, en términos generales, las cuestiones que son de competencia de estos tribunales de familia. Todo, en primer lugar, todos los derechos que digan relación con los niños, niñas y adolescentes, eh, todas las materias con ellas, eventualmente asuntos relativos, ya dijimos también, eventualmente al derecho de alimento, lo que tiene relación con el matrimonio, con la separación, nulidad, divorcio, acciones de filiación, acciones de responsabilidad penal juvenil y todas las materias que dicen relación con la ley de adopción. Y adicionalmente, como les dije, todas las cuestiones que se refieren a la violencia intrafamiliar. Entonces ven ustedes que el campo de conocimiento y de competencia que tienen estos tribunales de familia es bastante amplio. Básicamente eso es lo que en general deben ustedes saber y conocer. Hoy día en los tribunales de familia también se aplica el sistema de la oralidad, al igual que los juzgados de letras del trabajo y de cobranza laboral y previsional, como lo vamos a ver. Los juzgados del trabajo eh, están reglamentados en el Código del Trabajo. Hoy día sabemos que los tribunales laborales son tribunales especiales y como tribunales especiales están reconocidos en el artículo 5
del Código Orgánico, acuerden ustedes esta disposición que hemos visto tantas veces, de manera que estos como tribunales especiales están señalados en el artículo 5, de suerte tal que su organización y su competencia está regulada entonces en leyes especiales, en particular en el Código del Trabajo, en los artículos 417 y siguientes, y en el Código Orgánico reconocido por la norma del artículo quinto de ese cuerpo de ley. Importancia de los tribunales del trabajo, mucha, porque tienen mucha competencia en todas las cuestiones que digan relación con materias de índole laboral. Son tribunales unipersonales de composición múltiple, equivalente a la figura de los juzgados de garantía y de los tribunales de familia. Y dentro de las características de estas, también que se aplican respecto a los juzgados de familia, dentro de las características tenemos que son tribunales especiales, es decir, estos, a diferencia de los que estamos estudiando como tribunales ordinarios, tienen la característica de ser especiales, por tanto regulados por leyes especiales. Unipersonales y de composición múltiple, muy importante, porque actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos que están sometidos al conocimiento de ellos. Son tribunales inferiores de justicia dentro de la escala jerárquica del Poder Judicial, donde tenemos en la base a los juzgados de letra y en la cima a la Corte Suprema. Tribunales de derecho, porque los sirven jueces con el título de abogado, letrados. Y otra cuestión muy importante, estos tribunales especiales se caracterizan porque tienen competencia especial. Entonces, la ley les otorga una ley, o sea, el conocimiento y competencia solo en materias especiales. Estos no están con la aptitud, digamos, para conocer la generalidad de asuntos que se promuevan en su territorio, dentro de la República, cualquiera sea la naturaleza, porque como tribunales especiales, limitados al conocimiento solo de las materias especiales que la ley respectiva les asigna. A ver, dentro de los juzgados de letra, en lo laboral y del trabajo, estos juzgados tienen algunas características particulares. En general, hay juzgados de letra que tienen la figura del juez y secretario porque obedecen, son los tribunales que todavía tienen competencia común. Por ejemplo, en las simples comunas ocurre esta figura, por ejemplo, en la comuna de Florida, en la comuna de Cabrero, en la comuna de Santa Juana, no hay un tribunal especial con competencia laboral, sino que el mismo juez civil debe adicionalmente conocer de estas cuestiones en materia laboral. De manera que ahí existe la misma figura que vimos para los jueces de letra, con más de un juez. Hay división aquí entre el juez y el secretario. eh, Tienen la figura del retardo y cuando el mejor servicio judicial lo requiera, la división de las funciones de acuerdo a la regla del artículo 47 del Código del Trabajo. El retardo nosotros los vamos a estudiar particularmente em, cuando veamos las cortes de apelaciones. Ahí está regulado y está tratado el retardo. El retardo, como su nombre lo indica, es cuando existe congestión, por ejemplo, del número de causas que está conociendo el tribunal y existe un solo juez y un secretario. Entonces, la ley lo que permite ahí es dividir las funciones, ¿ah? O llamar a otro juez para que asuma las funciones también eh, desde el punto de vista del tribunal y acelerar y poner al día, por así decir, el funcionamiento de ese tribunal. La figura del retardo está expresamente consagrada y reconocida en, en las cortes de apelaciones desde el punto de vista de los jueces de letra en lo civil, que ya lo vimos en los artículos 47, 47 bis, 47 ter y 47 quater, está también consagrada.
Por eso hay que relacionar esta disposición con la misma regla que establece el artículo 427 del Código del Trabajo con el artículo 47 del Código Orgánico. Entonces, la figura del retardo es cuando efectivamente el funcionamiento del tribunal está, por así decirlo, colapsado. Hay muchas causas que están en tramitación y que no se han resuelto, y eso significa, digamos, que debe agregarse más funcionarios, más jueces, dividir la función del juez con el secretario para los efectos, digamos, de que uno se aboque exclusivamente, por ejemplo, al conocimiento de las causas en materia laboral. Vamos a verlo en particular cuando entremos a ver muy luego lo que dice relación con las cortes de apelaciones. Hay que hacer la relación, como les digo, con el artículo 47 del Código Orgánico. Me interesa en general que sepan la estructura, que hay jueces que tienen jueces, o sea, hay tribunales del trabajo donde el mismo juez civil es el que tiene la división como un juez laboral, y esos están integrados con jueces y secretarios. Y adicionalmente también, cuando el mejor servicio judicial lo requiera, la Corte de Apelaciones respectiva puede ordenar esta división de funciones y que se aboque exclusivamente al conocimiento de una clase de materia el juez de ese tribunal. ¿Qué otra característica importante tienen o que marque alguna diferencia de los jueces del trabajo? Otra característica importante es que las sentencias en los tribunales del trabajo no son susceptibles del recurso de apelación. Es decir, estos tribunales no conocen en segunda instancia, no conocen, digamos, en primera instancia. Recuerden ustedes que nosotros hemos dicho que en general la plenitud de la competencia contenciosa y no contenciosa en primera instancia le corresponde a los jueces letrados. Pero, en este caso, los juzgados del trabajo, las sentencias que ellos pronuncian no es sentencia susceptible del recurso de apelación. Solo las sentencias son susceptibles del recurso de nulidad. Y excepcionalmente, en las cortes de apelaciones se puede interponer lo que se conoce como el recurso de unificación de jurisprudencia cuando diversas salas de un tribunal, por ejemplo un tribunal colegiado como Corte de Apelaciones, eh, y la Corte Suprema, fundamentalmente, cuando para un determinado asunto se falla de una manera y el mismo asunto en otra sala lo falla de manera distinta. Entonces hay algunos casos en que las partes pueden plantear lo que se denomina este recurso de unificación de jurisprudencia. Diga Corte Suprema cuál es el verdadero sentido cuando se demandan estas prestaciones si usted en un caso dijo blanco y en otro caso dijo negro. Entonces, excepcionalmente se admite ese recurso de unificación de jurisprudencia. Lo que ocurre en la práctica muchas veces en materia laboral es el recurso de nulidad, pero la nulidad presenta un problema, porque ¿qué creen ustedes que debe existir para que podamos interponer un recurso de nulidad? ¿Será lo mismo que un recurso de apelación? Porque en la apelación uno puede estar de acuerdo con todo, puede estar de acuerdo con una parte, puede pedir la revocación de la sentencia, puede pedir la modificación de la sentencia al Tribunal Superior, pero el recurso de nulidad tiene una característica particular que lo hace distinto. Exactamente. El recurso de nulidad tiene la característica que está indicando la compañera Bala Luengo en la circunstancia, digamos, que para que haya recurso de nulidad tiene que haber vicio. Sin vicio no puede haber recurso de nulidad. Entonces hace bastante más limitado el conocimiento de este asunto, la posibilidad de que el Tribunal Superior, vía recurso de nulidad, es decir, que las Cortes de Apelaciones conozcan
de estos recursos de nulidad, porque efectivamente sí los reconocen, los conocen y tienen que resolverlo, no por la vía de la segunda instancia, sino que por la vía del recurso de nulidad, como les indico. Entonces, este recurso de nulidad tiene esas limitaciones que no lo hacen, digamos, ser un recurso de fácil tramitación, porque hay que quitar el vicio. A veces, a lo mejor, la parte puede tener razones muy poderosas para recurrir de nulidad, porque el juez que resolvió el problema fue arbitrario, por ejemplo, no interpretó adecuadamente toda la prueba, no la valoró. Entonces, la única vía es ir por el recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad exige ciertas cuestiones importantes, exige causales específicas. Entonces, si no se dan las causales, uno no puede prosperar con ese recurso de nulidad. A mí, por ejemplo, me ha tocado alegar algunos recursos en materia laboral, y a veces uno está haciendo su exposición acerca de los hechos, en lo que está pidiendo que se invalide esa sentencia. Entonces los ministros le dicen: oiga, señor abogado, usted circunscríbase exclusivamente a dónde está el vicio que usted observa en la sentencia, que es materia del recurso. Entonces, obviamente que el recurso de apelación es un recurso que tiene una amplitud mayor, porque permite la revisión de los hechos y del derecho. El recurso de nulidad implica solo la revisión de los vicios, si efectivamente se da o no se da los vicios, el vicio que se invoca. Bueno, sepan, digamos, que desde el punto de vista de estos tribunales, entonces, está la posibilidad real de recurrir por la vía del recurso de nulidad y no por la vía del recurso de apelación. Otra característica importante de los juzgados de letra: mm, recuerden que hay algunos que tienen competencia común en ciertas comunas, y en estos tribunales especiales, los que han sido creados especialmente por ley, la ley 20.022 estableció cómo funcionan también estos nuevos juzgados de letra, cómo están organizados, al igual que los otros tribunales que hemos indicado, están organizados en unidades administrativas para el cumplimiento de cada una de las funciones que tienen como tribunal. Y tienen muchas de las unidades que ya hemos visto nosotros en los otros juzgados. Por ejemplo, la unidad de sala, la unidad de atención del público, la unidad de administración de causa y los servicios. Eventualmente, como les digo, la figura del administrador en los tribunales con competencia especial tienen también, como ministro de fe, la figura del administrador, que es distinta a la del secretario. Ambos son ministros de fe, pero eh, obviamente que con características distintas, porque los administradores no son letrados, no requieren estar en posesión del título de abogado. Bueno, en general les diría yo, hay una organización especial en los juzgados laborales, en Concepción, en Valparaíso, en la comuna de San Miguel, en Santiago, y que están indicados en el artículo 416 del Código del Trabajo. Pueden eventualmente ver esa disposición. A mí en particular, eh, no es necesario desde el punto de vista de nuestro curso, digamos, que ustedes tengan toda esa información. Interesa básicamente que sepan las unidades por las cuales se sirven estos tribunales, cómo están compuestos, que son jueces unipersonales de composición múltiple, las características como tribunal, en general la competencia en materia laboral que van a tener, así como la competencia en materia de los tribunales de familia, y y que básicamente los juzgados en materia laboral fallan en única instancia, porque el recurso no es susceptible del recurso de apelación, o sea, porque la sentencia no es susceptible del recurso de apelación, sino que solamente puede ser recurrida por la vía del recurso de nulidad.
Eso es entonces lo que dice relación con eh, todos los tribunales inferiores de justicia que a nosotros nos corresponde desde el punto de vista del estudio de la organización y conocimiento y competencia como tribunales desde el Código Orgánico de Tribunales o desde las leyes especiales que los regulan y establecen. Recuerden ustedes, cuando nosotros partimos el curso, dijimos que teníamos el derecho procesal orgánico por un lado y por otro lado el derecho procesal funcional. Nosotros solo hemos visto y vamos a ver durante este semestre las reglas que dicen relación con el derecho procesal orgánico, es decir, con la organización, atribuciones y competencia de los tribunales. Pero no vamos a ver nada que diga relación con las reglas de procedimiento, porque eso ustedes los van a ver más adelante. No es materia entonces de este curso. Y fundamentalmente porque también los tribunales especiales se van a estudiar durante el desarrollo de la carrera. En consecuencia, entonces, vamos a empezar a ver las reglas o vamos a empezar a estudiar las cortes de apelaciones. Aquí sí que vamos a encontrar diferencias entre el estudio de las cortes de apelaciones. Obviamente, como tribunal ordinario, las cortes de apelaciones están reguladas en los artículos 54 y siguientes del Código Orgánico, artículos 54 al 92, hay un título especial en el Código Orgánico, que es el título quinto, del, y que se refiere específicamente a las Cortes de Apelación. De manera tal que, como les he dicho, al igual que los demás tribunales, muchos de estos tribunales no tienen una definición, pero podemos sacar o hacer referencia a alguna de ellas, como lo vimos, por ejemplo, con los juzgados de familia, de acuerdo a la regla del artículo 14 del Código Orgánico. Ahora vamos a indicar lo que se refiere a este respecto. En general, hay muchas definiciones doctrinarias, todas ellas sirven, de manera que ustedes pueden en general tener conocimiento de cualquiera de estas definiciones que hay en materia doctrinaria de los tribunales colegiados. En primer lugar, podríamos decir como definición de las Cortes de Apelaciones, que son tribunales colegiados, que son tribunales colegiados de derecho y que ejercen normalmente competencia de segunda instancia. Muy importante en esto, porque de ahí viene también la denominación Cortes de Apelaciones. Son tribunales colegiados de derecho que ejercen normal o regularmente competencia de segunda instancia como superiores jerárquicos de los juzgados de letra y de los juzgados de garantía, y cuyo territorio jurisdiccional es variable, siendo a veces varias provincias y en otras una región o parte de ella. Ahí tenemos una definición que dice relación con los aspectos generales que regulan las Cortes de Apelación. Tribunales colegiados de derecho que ejercen normalmente competencia de segunda instancia como superiores jerárquicos de los juzgados de letra y de los juzgados de garantía, y cuyo territorio jurisdiccional es variable, es más amplio, comprendiendo varias provincias y en otros casos una región o parte de ella. Entonces, ahí ven ustedes una suerte de definición. También ustedes en el PowerPoint que les entregué tienen otra definición, que es del profesor Casarino, también sirve, obviamente. La que yo les indiqué era algo más
fácil, por así decir. El profesor Casarino lo define diciendo que son tribunales de derecho, de carácter colegiado, compuesto por un número variable de miembros llamados ministros, que ejercen normalmente jurisdicción de segunda instancia como superiores jerárquicos de los jueces de letra, de los tribunales de garantía y del tribunal de juicio oral en lo penal, y cuyo territorio jurisdiccional por regla general es una agrupación de provincia o una determinada región. Ahí ya se comprensiva todas las materias, todas las cuestiones que son de conocimiento de estas cortes de apelaciones. Fundamentalmente hay que entender que son tribunales colegiados, porque están conformados por varios ministros, colegiados, tribunales de derecho y que ejercen jurisdicción de segunda instancia como superiores jerárquicos de los tribunales de inferiores, es decir, como superiores jerárquicos de los jueces de letra, de los juzgados de garantía y también eventualmente del tribunal de juicio oral en lo penal. Y que el territorio jurisdiccional es más amplio porque comprende varias provincias o una región o una parte de una región. Esa definición del profesor Casarino es la que ustedes tienen en la lámina 59, que también ella es una definición doctrinaria que sirve desde el punto de vista de nuestro curso. Ahora bien, no vamos a ver nosotros los antecedentes que dicen relación con el origen de estos tribunales. Efectivamente, esto se remonta a la Real Audiencia de Chile. No vamos a ver esa génesis nosotros. Y la Constitución del año 1823 es la que le dio la denominación de Cortes de Apelaciones. Hoy en Chile, lo importante que ustedes sepan, y sí esto deben saber y conocer, es que en Chile tenemos 17 Cortes de Apelación. Así tenemos la Corte de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Todas estas cortes de apelaciones entonces van a tener un territorio jurisdiccional distinto. Por ejemplo, hay cortes de apelaciones que van a tener competencia sobre una región o sobre una provincia o en algunos casos sobre ciertas comunas también, eventualmente. Piensen ustedes, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Talca, que obviamente que su territorio jurisdiccional es amplio, comprende esa región. La Corte de Apelaciones de Concepción, la Corte de Apelaciones de Chillán, ¿cierto? Hoy día tiene la provincia de Ñuble, más algunas comunas, por ejemplo, la comuna de Tucapel. Entonces, hoy día en Chile tenemos 17 cortes de apelaciones, como les indico, cada una de ellas con su territorio jurisdiccional. Hoy día están hace mucho tiempo que está en análisis la creación de una corte de apelaciones, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles. No se ha creado. Lo que sí es urgente también, por la cantidad de habitantes que tiene la región metropolitana, es la creación de una tercera corte de apelaciones en Santiago. Se quiere especializar las cortes de apelaciones en Santiago de acuerdo a las distintas materias, de manera tal que estos tribunales de alzada vayan conociendo, dependiendo de la corte de apelaciones de que se trate, de algunas materias, ya sea en el ámbito civil, penal, laboral, de familia. eh, Entonces van estableciendo conocimientos especializados en ciertas cuestiones. Pero por ahora solo está la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel en
en la región metropolitana. A ver, antes de ver la organización, vamos a aprovechar también de indicar algunas de sus características principales como tribunal, porque así como hemos visto las características de los tribunales inferiores, vamos a señalar algunas características de las corporaciones. Veamos qué características dentro de las que ustedes ya han estudiado, que por eso es que uno debe establecer más o menos la suerte del concepto, de la organización, de las características, de la competencia y del funcionamiento. ¿Qué características observan ustedes dentro de las que ya han estudiado en los demás tribunales? ¿Alguna característica de la Corte de Apelaciones como tribunal? Ya, ahí tienen una característica. Y antes de esa, ¿qué tipo de tribunales dentro de los que nosotros hicimos la distinción de los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales? ¿Qué creen ustedes? Ya, muy bien, eh, muy bien. La Corte de Apelaciones, la primera característica es que es un tribunal ordinario, y precisamente porque está establecido también y regulado en el artículo 5 del Código Orgánico. Entonces, eh, se encuentra establecido y organizado jerárquicamente en el Código Orgánico, forma parte del Poder Judicial y efectivamente tiene digamos, la competencia sobre, es el tribunal que por regla general tiene la competencia de segunda instancia como superior jerárquico de los juzgados de letra, de los juzgados de garantía y eventualmente sobre apelaciones dictadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Juzgados de letra, nos referimos a los juzgados de letras civiles, eventualmente a los juzgados de letras, también letras del trabajo, porque sabemos que puede conocer la Corte por la vía del recurso de nulidad. Eh, ¿Qué otras características tendrá? Hay muchas otras características que hemos visto nosotros en los otros tribunales, de los juzgados de letras, juzgados de garantía. Hay hartas otras características que podemos indicar. Ya, bien, tribunal colegiado, obviamente. ¿Qué significa que sea colegiado? Esta es la única que está participando, parece, ¿eh? ¿Qué significa que estemos en presencia de tribunales colegiados? Bueno, colegiado es que está integrado por más de un juez. En este caso, los jueces sabemos que se les denominan ministros. Bueno, les voy a dar en particular algunas otras características, solo se las voy a indicar porque nosotros ya vimos qué significa cada una al estudiar los tribunales inferiores. Por ejemplo, son tribunales permanentes, ahí tienen otra característica. Eh, Son letrados,
porque los jueces y ministros tienen que estar en posesión del título de abogado, podemos decir que son tribunales con competencia común. Y eso es muy importante. Las cortes de apelaciones en general tienen competencia común. Otra cosa es que se tienda a la especialización de ella, cuestión que todavía no ocurre en las cortes de apelaciones del país. Sí, hoy día hay ciertas salas especializadas para el conocimiento de determinadas materias. En las cortes de apelaciones que tienen más de una sala, como lo veremos. Bueno, dijimos que eran colegiados, eran, como los dijo su compañera también, ¿cierto? Otra característica es que son tribunales superiores de justicia. También es importante eso, porque aquí hacemos la división entre los tribunales superiores y los tribunales inferiores de justicia. Vimos y estudiamos ya los inferiores de justicia, ahora estamos viendo cómo es el estudio respecto de estos tribunales superiores de justicia. Eh, los miembros de estos tribunales son remunerados por el Estado, tienen un secretario y un personal de secretaría, tienen secretario, personal de secretaría. El territorio jurisdiccional es variable. Estos tribunales no tienen administrador de causas, como ocurre con los tribunales, por ejemplo, laborales, con los tribunales especiales de familia. No existe un administrador, solo existe el, los jueces, o un juez, o los ministros en este caso, un secretario y el personal de secretaría. Como dijimos, su territorio jurisdiccional es variable, pueden ser varias provincias, puede ser, como dijimos, eh, una parte de una región o bien una región. En cuanto en general al número de cortes de apelaciones que hay en el país, deben ustedes, digamos, estar en conocimiento de esa información, de que en Chile existen 17 cortes de apelaciones y saber la ubicación de estas cortes de apelaciones en cada una de las regiones o en una parte de ellas en general. Bueno, primero, en cuanto a los requisitos para ser ministro de Corte de Apelaciones. En primer lugar, se requiere ser chileno, como para ser juez, ¿cierto? Chileno, y ya sea que la nacionalidad sea eh, natural o legal, pero se requiere estar con el título, digamos, en posesión de la calidad de chileno. En segundo lugar, se requiere ser abogado. En tercer lugar, acuérdense si ustedes cuando veíamos los jueces de letras que tenían que haber cumplido con los requisitos del escalafón primario para los efectos, digamos, de formar parte como tribunales inferiores. Aquí las Cortes de Apelaciones tienen que haber cumplido con los requisitos que establece el artículo 284 del Código Orgánico, no vamos a ver nosotros en particular. El 284 en su letra A establece los requisitos específicos para ser ministro de Corte de Apelaciones. Tiene que haber sido juez de letras, digamos, haber tenido la antigüedad de juez de letras de asiento de Corte de Apelaciones, haber estado con una calificación, eh, y tienen que haber aprobado estos cursos de perfeccionamiento profesional para ser ministros de corte. Para llegar a ser ministro hay que hacer cursos de perfeccionamiento para acceder a estos cargos. Es decir, no basta solo con tener la posibilidad desde el punto de vista de los años que han servido como juez letrado, sino que se requieren haber participado y haber cumplido con los programas de perfeccionamiento que existen a este respecto. Y se les exige también la circunstancia de que ellos hayan sido jueces de letras, hubieran desempeñado el cargo de juez de letras por lo menos durante, durante un año. Desde el punto de vista de su organización,
punto de vista de su organización, veamos algunas cosas. Lo vamos a ver en términos generales. A mí lo que me interesa fundamentalmente de los tribunales superiores de justicia es que sepan más o menos lo que es el concepto, las características, el funcionamiento y el conocimiento, que vamos a verlo en particular en la próxima clase, donde creo que vamos a abordar fundamentalmente, y creo que es una clase muy importante porque ahí vamos a ver y vamos a intentar terminar todo lo que dice relación con el funcionamiento y conocimiento de estos tribunales colegiados, para que tengan una noción, por ser tribunales colegiados, cómo funcionan ellos, cuál es el funcionamiento ordinario, cuál es el funcionamiento extraordinario, etcétera. Hay una serie ahí de características desde el punto de vista del funcionamiento como tribunal. Ahora, desde el punto de vista de la organización, sí lo voy a indicar desde un punto de vista general. Esto no está en las láminas del PowerPoint que yo les envié, pero vamos a indicar en general, digamos, que obviamente que todas las cortes de apelaciones tienen un presidente. Así, y no solo las cortes de apelaciones, sino que también cada una de las salas en que se dividen las cortes de apelaciones tiene un presidente. Y ese presidente dura un año en sus funciones. Y se cuenta desde el 1 de marzo de cada año, cuando ahí se da inicio al año judicial. Entonces ahí normalmente entra a ejercer el cargo el presidente de cada una de las cortes de apelación. La presidencia en general se va desempeñando por los miembros del tribunal, en general por el orden de antigüedad en la categoría que les corresponde del escalafón, conforme al artículo 57 del Código Orgánico. Entonces ellos se van turnando en el cargo. Muchas veces se ha intentado no respetar esta antigüedad, como ocurrió, por ejemplo, en la Corte Suprema en Santiago. Piensen ustedes que hoy día el presidente de la Corte Suprema es el ministro Guillermo Silva Gúndelas. Él fue, eh, él fue juez en Concepción, ministro en Concepción y adicionalmente fue profesor de la Universidad de San Sebastián. Él hizo clase aquí en Concepción, digamos. Nosotros tenemos la suerte de conocerlo bastante, digamos. Él ha desempeñado, hizo toda su carrera judicial y le correspondía ser presidente de la Corte, hubo otro ministro que dijo que no necesariamente tenía que ser por antigüedad, de manera que ahí se generó, no vamos a decir una cierta polémica, pero el ministro Haroldo Brito de la Corte Suprema intentó también él llegar a la presidencia, porque no es requisito o condición de que sea solo por el orden de antigüedad. Entonces, eventualmente podría haber sido conforme a los méritos o a otras cuestiones que estimaran procedentes. En definitiva, se respetó la antigüedad y salió elegido como presidente de la Corte Suprema el ministro Guillermo Silva Gúndela. Hoy día en la Corte de Apelaciones de Concepción los cargos los ejercen indistintamente hombres y mujeres. Hoy día el cargo está ejerce el cargo una mujer, la ministra Vivian Tolosa, y ellos se van turnando, como les digo, anualmente, en general, de acuerdo a la antigüedad que ellos tienen en el ejercicio del cargo de ministro. Las funciones del presidente están indicadas en el artículo 90. Me interesa en general ver esa disposición. Puede que la próxima clase comentemos estas reglas en particular. Si no está el presidente, hace las veces el ministro más antiguo dentro de todos los que se hayan reunido en ese tribunal. Pero es importante ver, digamos, las funciones del presidente, porque muchas de estas funciones también deben realizarlas los presidentes de cada una de las salas en que está dividida la Corte de Apelaciones. En este caso, el artículo 92 también se refiere que en el caso en que las Cortes de Apelaciones funcionen divididas en salas, el presidente de sala tiene las atribuciones, digamos, que establece o que le indica el artículo 92 del Código Orgánico.
Existen en la Corte de Apelaciones ministros, y así como nosotros veíamos que el tratamiento para los jueces inferiores, para los jueces de letra y para los jueces del juzgado de garantía era de su señoría, o vuestra señoría, o de usía ilustrísima, no, perdón, eh, su señoría o vuestra señoría, que es en general lo que se le dice a los ministros, a los jueces inferiores. Los ministros de corte tienen el tratamiento de su señoría ilustrísima, su señoría ilustrísima, SSI en la abreviación. Entonces, o bien usía ilustrísima. Entonces, a veces tienen la nomenclatura cuando uno presenta los escritos, y así como cuando el escrito va a un juez de letras, se le pone SJL del trabajo, SJL de garantía, SJL en lo civil, señor juez letrado en lo civil. En las Cortes de Apelaciones los escritos van con la mención de, se pone regularmente una I y una C, Ilustrísima Corte de Apelaciones, por ejemplo, o Ilustrísima Corte, y C, Ilustrísima Corte de Apelaciones en su caso. De manera que tienen el tratamiento de su señoría ilustrísima o bien de usía ilustrísima. El número de estos ministros es variable y está señalado en el artículo 56 del Código Orgánico. De manera que hay que ver entonces la regla y la disposición del artículo 56. Por ejemplo, vean ustedes, la Corte de Apelaciones de Concepción tiene 19 miembros. ¿Por qué tiene 19 miembros? Porque la Corte de Apelaciones de Concepción funciona ordinariamente con 6 salas. Cada sala está integrada por 3 ministros. Entonces, si ustedes multiplican 6 por 3, 18, más el presidente, porque el presidente no es obligatorio que integre la sala, de manera tal entonces que tenemos las 6 salas con 3 ministros eventualmente, 6 por 3, 18, más el presidente 19. Eventualmente las salas se pueden integrar también con los fiscales judiciales y con los abogados integrantes. Piensen ustedes que en todas las cortes de apelaciones hay abogados ajenos al Poder Judicial que también eventualmente, cuando faltan algunos ministros, por ejemplo porque están de vacaciones, están en cursos en la Academia Judicial, están enfermos, entonces las cortes se pueden integrar con otros eh, abogados externos que se denominan abogados integrantes. En Concepción hay 9 abogados integrantes, dentro de ellos, por supuesto, la mayoría profesores universitarios, y esos abogados van reemplazando o van haciendo las veces de ministro y van integrando cada una de las salas y se les va llamando diariamente a integrar estos tribunales cuando falta algún ministro en la Corte de Apelaciones respectiva. Bueno, obviamente que el número, como les digo, es variable. Hay cortes de apelaciones que la regla general es que funcionen, por ejemplo, en una sola sala, y esas cortes tienen 4 ministros, pero hay otras que tienen indudablemente muchos más. Hay que ver entonces la regla del artículo 56 del código y seguramente el próximo lunes vamos a volver sobre esta regla. Les insisto entonces que el número variable de ministros, el número de ministros es variable, yendo de un mínimo de 4 y vendiendo hasta la Corte de Apelación eh, de Santiago. No estoy seguro, creo que está modificada esta regla. Creo que la Corte de Apelaciones de Santiago eh, tiene la de Santiago, no estoy seguro si son 11 o 12 salas la Corte de Apelaciones. Creo que son 11 y que tiene, por tanto serían 34 ministros. Hay que revisar,
la actualización, no tengo en este minuto el código en esa parte, digamos al día, de manera tal que hay que ver cuántos ministros tiene la Corte de Apelaciones de Santiago. Existe un ministro de turno que está designado por la Corte o por cada una de sus salas para que durante el curso de una semana ejerza o asuma parte de las atribuciones del tribunal que pueden delegarse. Hay un turno entonces, tiene cada una de las Cortes de Apelaciones o cada una de sus salas. Los ministros en general son designados por el presidente de la República a propuesta interna de la Corte Suprema y tienen que ser también aprobados por el Senado. Existen adicionalmente los fiscales judiciales. Estos fiscales judiciales son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que representan ante estos tribunales colegiados los intereses generales de la sociedad. También su número es variable y están indicados en el artículo 58. En general me interesa que sepan la existencia de estos fiscales judiciales y vean la regla del artículo 58 en general en cuanto hace referencia a estos funcionarios. Cada una, porque cada corte tiene que ver cómo funciona cada uno de los fiscales judiciales. Por ejemplo, hay materias que llegan a la Corte de Apelaciones en materia penal, muchas veces se requiere pronunciamiento de los fiscales. En los juicios de antiguamente en los juicios de nulidad de matrimonio, las sentencias que no se apelaren tenían que llegar igual a la Corte de Apelaciones y se exigía el pronunciamiento de los fiscales. Es decir, cuando se trata de causas en que esté comprometido el interés general de la sociedad, se requiere el informe y la opinión del fiscal antes de resolver en la segunda instancia. Tenemos también dentro de la organización de las Cortes de Apelaciones los relatores, que vamos a volver sobre esto en la próxima clase cuando veamos en particular el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones y el conocimiento de los asuntos. Los relatores son auxiliares de la Administración de Justicia y la función de ellos es que imponen al tribunal de los asuntos que deben conocer y ellos son los encargados de hacerle una relación mediante una exposición razonada y metódica. Los ministros en general no tienen un conocimiento directo o no tienen un conocimiento a través de la carpeta de investigación, sino que los ministros tienen un conocimiento a través de la información que les va proporcionando el relator, salvo el ministro que esté de turno y que deba dictar el fallo, que ese se queda con los antecedentes, con la carpeta, y ese debe dictar el fallo correspondiente que después se pone en conocimiento de los demás ministros de la sala. Pero es importante que sepan, digamos, que ellos toman conocimiento de este asunto por una sola vez y esta información se las hace el relator. Él es el que impone al tribunal, digamos, de los asuntos que deben conocer y le hace esta relación que consiste en una exposición razonada y metódica de las materias de los asuntos que conocen las Cortes de Apelación. Hay que ver ahí la regla del artículo 374 del Código Orgánico, donde establece como funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia a los relatores. Por último, tenemos a los secretarios dentro de las funciones de estas Cortes de Apelaciones. Los secretarios son ministros de fe pública y la función de ellos es autorizar las providencias, despachos y actos que emanen de la Corte y de custodiar los procesos, papeles y documentos que se presentan ante ellos. Entonces, objetivamente son ministros de fe pública y tienen como función autorizar las providencias o resoluciones, providencias, despachos y actos emanados de la Corte y de custodiar adicionalmente los procesos, los papeles y los documentos que se presentan ante estos tribunales. Normalmente es un secretario por corte, pero eventualmente hay cortes de apelaciones, digamos que por su importancia o la magnitud de ellas. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de San Miguel tiene dos secretarios, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene 3 secretarios,
y en general las demás cortes, la Corte de Apelaciones de Concepción tiene un secretario y las demás cortes tienen entonces un solo secretario. Hay que ver y revisar entonces la regla de cuáles son las distintas cortes de apelaciones que existen en Chile, como lo indicamos en la regla del artículo 54. Los requisitos para ser ministro ya los indicamos, están señalados en el artículo 53. En general, a mí no me interesa que ustedes se detengan en el estudio particular de eso. Sí, cuáles son las apelaciones, sí que tienen esta estructura, digamos, de presidente o presidentes de sala, ministro, el tratamiento, su señoría ilustrísima o eh, o usía ilustrísima, como dijimos, vuestra señoría ilustrísima también, que hacerles el tratamiento que les corresponde a estos funcionarios, digamos, acorde con el cargo que ellos tienen. Y a veces ellos reclaman, digamos, si uno no les da el trato que corresponde de acuerdo a la ley como tribunal de segunda instancia. A ver, corresponde ver el funcionamiento de las cortes de apelaciones. Solo se los voy a dejar indicado. Esta materia la vamos a ver con detención y la vamos a explicar claramente en la próxima clase, donde esperamos terminar lo que dice relación con el funcionamiento con los tribunales colegiados, cortes de apelaciones fundamentalmente. El funcionamiento de las cortes de apelaciones puede ser ordinario o extraordinario. Solo una mención para indicar cuándo es ordinario y cuándo es extraordinario. El funcionamiento ordinario corresponde a la regla general, funciona dividida la Corte en el número de salas que le indica la ley. Ese es el funcionamiento como ordinariamente lo hace la Corte. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Concepción funciona ordinariamente dividida en salas. Funcionamiento extraordinario. Cuando hay funcionamiento extraordinario, se divide la Corte de Apelaciones en un número mayor de salas que el del funcionamiento ordinario. Luego, si la Corte de Apelaciones de Concepción funciona ordinariamente con 6 salas, para el funcionamiento extraordinario se requiere que ella funcione con 7 salas, o con más de 6 salas, a lo menos 7. ¿Cuándo procede el funcionamiento extraordinario? El funcionamiento extraordinario procede cuando existe la figura del retardo. Aquí está. En el funcionamiento extraordinario de las Cortes de Apelaciones existe la figura del retardo, que lo vamos a ver y lo vamos a señalar. Se los voy a dar para que ustedes para la próxima clase lo tengan y lo vean. Artículo 62 del Código Orgánico en su inciso segundo. Lean la disposición y a ver si logran entender lo que en ella se dice, y lo vamos a comentar entonces en la próxima clase. De lo que quedaríamos hasta aquí por ahora. Sí, yo creo que el Power va a ser lo último, no es o sea, lo último que vamos a ver antes del examen es Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Eventualmente, eventualmente vamos a no tengo claro si en el programa, porque creo que lo sacaron, no sé si están los tribunales arbitrales también, ¿eh? Eventualmente puede que haya que les entreguen material de tribunales arbitrales, ¿no? Yo creo que, entiendo que la próxima semana, hasta la próxima semana hay clases, ¿o no? ¿Tienen la información ustedes? Sí. Entonces, yo creo que nosotros vamos a hacer clases hasta la próxima semana, lunes y martes. Ahí vamos a ver a lo menos la Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Indudablemente que este Power va a entrar.
por el estudio de los tribunales y adicionalmente voy a ver si hay que incluir el estudio de los tribunales arbitrales, fundamentalmente algunas cuestiones básicas, esenciales que yo podría indicarles en la última clase, eso lo vamos a ver bien. No vamos a ver otras cuestiones que dicen relación con algunas inhabilidades de los ministros, por ejemplo, implicancias, recusaciones, eh, eh, y algunas materias particulares que yo no se las voy a pasar en este curso. Yo creo que nosotros ustedes van a terminar teniendo a lo menos una información y un conocimiento de todo lo que dice relación con el derecho procesal orgánico y las principales instituciones que a mí me interesa que ustedes tengan la información correspondiente. Piensen que obviamente que estamos en una situación excepcional con esta forma o esta manera de estar estudiando, que obviamente que en el derecho procesal orgánico requiere mucho más de la participación de ustedes. Yo no puedo estar haciéndoles mayores análisis de jurisprudencia, que me habría gustado haber visto más. Siempre les digo, vean alguna jurisprudencia en esta materia, pero no se alcanza porque el derecho procesal orgánico es una de las asignaturas más extensas que hay en el derecho. Entonces, necesariamente tenemos que ir y seguir avanzando. Por eso que a mí me gustaba básicamente conversar con ustedes la materia, ir intercambiando opiniones en lo que dice relación con las reglas del código y con las diversas materias que fuimos tratando. Pero me parece básicamente que vamos a terminar con Corte de Apelaciones, Corte Suprema y eventualmente voy a revisar bien el programa si están los tribunales arbitrales o no. Pero la próxima semana vamos a terminar nuestra materia. Eso sería por ahora. Quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos la próxima semana.